Buenas tardes, profesora. Soy la alumna Flor Trujillo de cuarto B semipresencial. Expondré sobre el trabajo de experimentación utilizando el método científico en el manejo de residuos sólidos. La problematización. Todo inicia con un texto en el que una alumna del cuarto año, Seba, de nombre María, deseaba hacer compus con residuos sólidos, por ejemplo, cáscaras de frutas y verduras, etc. Su hermano Javier le dice que no utilice agua para que las cáscaras se deshidraten, para que se descompongan mejor y obtengan un mejor resultado con el compost. Así que ella decide hacer una indagación aplicando el método científico con hipótesis y variables de indagación, por lo cual realicé el experimento. Primero, planteamos las preguntas de indagación. Si hay humedad, ¿cómo ésta influye en el tiempo como elemento de degradación? Luego se propone o se plantea alternativas de solución o también llamadas hipótesis, que planteé dos hipótesis. Si no hay humedad y esta influye en el tiempo de degradación de los residuos sólidos, entonces se produce compost. Dos, si hay humedad y esta influye en el tiempo de degradación de los residuos sólidos, entonces se producirá compost. Procedí a identificar las variables. A las preguntas de indagación identificamos la variable independiente, el agua, o sea, la humedad, es lo que maneja el investigador. Por ejemplo, si ponemos agua, mucha agua, poca agua, es decir, es el control del agua, de la humedad que se usa en el experimento. Variable dependiente es el resultado del manejo de las variables independientes en, en la putrefacción de los residuos sólidos. Variable interviniente son los factores que intervienen en el proceso para que se genere o se forme el compost, que son el tiempo requerido. En este caso fueron 15 días requeridos. La temperatura, la intensidad del calor, la humedad para que ocurra el proceso de putrefacción. Ya teniendo en claro estos puntos, pasamos a realizar la experimentación. Reunimos los materiales. Primero, reunir los materiales como en mi caso que fue baldes, botella, desarmador, picota y guantes. Reunir los residuos sólidos, cáscaras, hojas verdes de verduras, un cascarón de huevo, etcétera. Reunir la tierra y el agua, los instrumentos para recoger la información que fue en mi celular para tomar las fotos y los apuntes necesarios. Los procedimientos para realizar el experimento. Identifico el ambiente, reunir los materiales previstos, preparación de los baldes o macetas, preparación de las botellas, cómo colocar la tierra, cómo colocar los residuos sólidos y ingresar el agua al material experimental. Generemos y registremos los datos y la información usando control y experimental. Control es lo que controla para ver los cambios, el agua. Experimental es donde se hace el experimento con el agua para ver el resultado de la humedad, calor, el calor de la tierra, el olor, etcétera. El compostaje, todo realizado durante 15 días. Evalúo y comunico el proceso de los resultados de mi indagación. Cómo la humedad, la temperatura y tiempo fueron factores decisivos para obtener el resultado final, que permitió que la degradación de los residuos sólidos sean más rápidos y efectivos. Analicemos los datos y la información obtenida del experimento. Acá analizamos la información obtenida del experimento de compost, el cual de ellos degrada mejor los residuos sólidos. En este caso, a la conclusión que
que llegué fue que el agua sí ayuda a tener un mejor resultado de degradación de los residuos. Los factores que influyeron en el proceso fue el agua. Conclusiones. Se concluye que la hipótesis que satisface como respuesta a las preguntas de indagación es la hipótesis número 2. Gracias.